Cordial saludo, queridos compañeros. Mi nombre es Geraldine Mondragón. Soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de tercer semestre. Para esta actividad de anatomía vamos a hablar de tres temas. El primer tema a tocar es el tema de anatomía de la pelvis y la cintura pélvica. Tenemos que la pelvis ósea está conformada por unos huesos que son los ilíacos, el sacro y el coxis, que se articulan entre sí conformando la pelvis. La pelvis es un embudo osteomuscular que se estrecha limitando el sacro, limitado por el hueso del sacro y el coxis y los coxales. Tenemos dos diferencias entre la pelvis masculina y la pelvis femenina. La pelvis masculina, en su vista frontal, se puede notar o predomina que la dimensión es vertical. Y en la pelvis femenina, en su vista frontal, predomina su dimensión transversal, es decir, que es un poco más ancha. La cintura pélvica está conformada por los dos coxales, el sacro. En conjunto de estos huesos se unen para unir en su parte inferior el fémur al tronco. Los coxales son dos huesos que se unen a nivel del sacro. La pelvis se puede distinguir por la pelvis mayor, que es donde se encuentran todas las vísceras abdominales, y la pelvis menor, que es donde se encuentra el espacio o tubo digestivo y genitourinario. El hueso coxal es un hueso plano que se encuentra originado en fusión de tres huesos. Se encuentra en fusión del ilión, el isquion y el pubis. Bueno, para el tema 4 tenemos la columna cervical, torácicas, lumbares, sacro y coxis. Tenemos que la columna está conformada por 24 vértebras, de las cuales 7 vértebras son cervicales, 12 son dorsales o torácicas y 5 son lumbares. Y estas componen el cuerpo y el proceso espinoso, proceso transverso y pedículo y lámina. Tenemos que las 7 vértebras cervicales va desde la C1, que es el atlas, y esta no tiene cuerpo. Y la C2, que es el axis, tiene cuerpo y donde sale una cabeza que se llama apófisis odontoides. Las vértebras cervicales se diferencian de las otras por tener foramen transverso y apófisis transversas. Las vértebras torácicas o dorsales tenemos que tienen unas facetas articulares para articularse con las costillas, excepto la 1, la 10 y la 11, que se articulan con las costillas y además se articulan con dos vértebras. ¿Qué nos falta? Las vértebras lumbares son 5, como les había dicho, tienen apófisis transversas. Estas vértebras lumbares. También encontramos el sacro y el coxis. El sacro es la unión de 5 vértebras en fusión, más o menos, en fusión que se articulan para conformar el sacro. El coxis son 3 vértebras en fusión, en algunos son 2 o 3, y se componen por 3 huesos, que son el ilíaco, el isquion y el pubis. Tenemos varias curvaturas en la columna cervical, vertebral, que son 4 curvaturas naturales del cuerpo. Tenemos en la parte de las cervicales, se le dice lordosis cervical. En la parte dorsal tenemos que es la sifosis. En la parte lumbar, aquí abajo, tenemos que se llama lordosis. Y en la parte sacra tenemos que es la sifosis. Bueno, continuamos con el tema 5, que es anatomía de la caja torácica y costillas y esternón. Tenemos que el tórax en latín se significa coraza. Su función principal es proteger los órganos internos de traumatismos, cuando hay golpes. Su pared está conformada por arcos costales, que son las costillas, y por músculos intercostales que se unen en la parte más anterior al hueso del esternón. Por medio de los cartílagos, posteriormente se comunican con la columna vertebral. Esta caja torácica está conformada por 24 costillas, de las cuales tenemos 7 costillas pares, que son verdaderas y tienen su propio cartílago. Su propio cartílago
su propio cartílago para conectarse con el esternón. Y las otras se juntan con las últimas costillas verdaderas. Hay además dos costillas flotantes que son la 11 y la 12. El esternón tiene como función proteger los pulmones y el corazón. El esternón está conformado por tres partes que son mango o manubrio, el cuerpo, el apéndice, sifoides, y tiene una forma muy variable. Puede ser en ocasiones más ancho, más delgado, en fin. El esternón se encuentra ubicado en la parte media y anterior del tórax y se articula en la parte más superior con la clavícula y en las partes laterales con las costillas verdaderas. Bueno, continuamos con el tema 6, hueso del cráneo y cara. El hueso del cráneo está conformado por 8 huesos, 4 pares y 4 impares. Los 4 impares son el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides y el hueso occipital. Los 4 huesos pares son los 2 parietales y los 2 temporales. Estos tienen una cara interna o endocraneal o externa y exocraneal. El hueso frontal se articula con los huesos parietales a través de la sutura coronal. También se articula con el esfenoides, el etmoides en su parte interna. En el hueso frontal encontramos la glabela, los arcos superciliares, el foramen supraorbitario y el techo de la órbita. En los huesos parietales se articulan con la sutura sagital, que es esta aquí. Los temporales encontramos el mastoides, el conducto auditivo externo, procesos estiloideos, el peñasco temporal y la porción escamosa y la apófisis cigomática. El hueso occipital encontramos el foramen magno, los surcos transversos y la parte del surco longitudinal, lo que tiene también el frontal y huesos temporales. Continuamos con los huesos esfenoides o hueso murciélago. Este hueso tiene alas mayores y alas menores. Tiene silla turca y tiene proceso perigoideo. Continuamos con el hueso etmoides. El etmoides tiene una cresta de gallo y es una lámina vertical. En su lámina horizontal o cribosa hay 2 masas laterales donde se encuentran los cornetes, tanto superior como las celdillas etmoidales. También tenemos la bóveda o base del cráneo, la cual se divide en fosa anterior y en fosa media o fosa posterior. En la anterior sobresale la cresta del gallo. Para terminar, vamos a hablar de los huesos de la cara. Los huesos de la cara son un conglomerado óseo que están situados en la parte inferior y anterior de la cabeza. Estos contienen en todas sus cavidades la mayoría de los órganos de los sentidos, oído, vista, nariz y gusto. En la cara tenemos 14 huesos, de los cuales 12 son formados por 6 pares y los otros 2 son impares o únicos y se localizan en la línea media. Estos huesos son el vómer, los 2 huesos maxilares superiores, el maxilar inferior o mandíbula, los 2 huesos nasales, los 2 lacrimales, los 2 huesos palatinos, los 2 cornetes, los dos huesos cigomáticos o malares. Tenemos que en los huesos nasales son 2 láminas óseas finas que se articulan con el hueso frontal y están situadas en la raíz de la nariz, o sea, bien aquí arribita. Y el resto de los huesos de la nariz es puro cartílago. Tenemos los huesos lacrimales. Los lacrimales son dos pequeñitos aquí, que son 2 huesos pequeños situados en cada órbita. Y estos se encuentran en el ángulo interno de estas mismas órbitas. Los maxilares superiores son 2 huesos pequeños situados en cada, unidos en la línea media que conforman el suelo orbitario.
Tenemos los dos huesos palatinos que también forman un ángulo en L, que se articulan entre sí para conformar las láminas horizontales, formando así el paladar duro. El vómer es una lámina ósea perpendicular que forma parte del tabique, que es este que está aquí, tabique nasal. ¿Qué más? Los cigomáticos, huesos cigomáticos o malares están forman los pómulos de la cara, es decir, el ángulo que nos da el ángulo del rostro. Estos se articulan hacia arriba con el hueso frontal y hacia abajo con el maxilar superior. Y hacia atrás con el temporal a través de la apófisis temporal del cigomático. ¿Qué me falta? Bueno, el hueso maxilar inferior o mandíbula tiene un cuerpo mandibular horizontal, las ramas mandibulares verticales, que son estas que están aquí, las ramas. ¿Qué más? Las ramas mandibulares, el cuerpo que conforma los ángulos de la mandíbula. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad.